¿Cómo puedo llegar a estabilizar mi ratio de conversión en videollamada? Es decir, ¿cómo puedo llegar, por ejemplo, mes tras mes tras mes y mantenerme en ratios de conversión en torno al 50, 60% y no que muchas veces sientes que un mes vendes, otros no? Es decir, que si yo tuviera que representar gráficamente tus videollamadas de ventas en cuanto a resultados, sería una gráfica en torno a esto. Un mes me va bien, otro mes vendo menos, otro mes vendo más, un mes hago un pico, otro mes hago muy mala facturación y mi ratio de conversión, es decir, la cantidad de videollamadas que yo vendo en proporción a las que hago, va fluctuando en el tiempo y no llegas a entender verdaderamente el porqué de esa fluctuación y te hace pues estar en un estado un poco de frustración porque no llegas a comprender qué está pasando. El vídeo de hoy, capítulo número 27, vamos a tratar de que entiendas de dónde viene ese proceso de inestabilidad y vamos a dar comprensión. Siempre lo más importante es entender el por qué sí y por qué no, poder analizar y poder en este caso tomar soluciones de acuerdo a tu caso personal. Bueno, vamos a ponernos al lío y vamos a intentar estudiar lo que vamos a plasmar hoy. Bueno, vamos a ver cuatro puntos principalmente. Vamos a ver el elemento disruptor en fase inicial, vamos a ver el proceso de infoxicación y lo que está haciendo en tu proceso, vamos a ver el proceso de despersonalización en argumento y la bajada de control en fase final y la ausencia de comprensión en riesgo. Como siempre te digo, por favor te lo pido, si te gusta este tipo de contenido, dale a like y suscríbete porque me ayudará muchísimo y sobre todo pon en comentarios que ves este vídeo porque me gustaría conocerte y saber quiénes estáis ahí asiduamente viendo todo esto, porque es algo que tengo muy en cuenta de cara al acceso a mi formación. Bien, bueno, como te decía, objetivo número uno en este vídeo es que consigas entender el por qué sí, el por qué no y cómo poder mejorar en este caso la estabilidad y que llegues, por ejemplo, a poder tener 3, 4, 5, 6 meses de estabilidad en ratios de conversión. Bueno, antes de esto, vamos a quitar esto de por aquí y vamos a primero entender una cosa que es súper importante. Bien, vamos a entender que tu punto de partida es algo así, ¿bien? Más o menos. Vamos a poner que un mes haces un ratio de conversión del 55%, otro mes haces un ratio de conversión del 32%, otro mes haces un ratio del 50%, al otro mes haces un ratio del 60%, pero al siguiente mes haces un ratio del, no lo sé, del 41%, ¿bien? Y así sucesivamente, haces un pico de 80% y tus ratios se mantienen inestables, ¿no? Picos, bajadas, pico, pico, bajadas, pico. Bueno, este en sí no es un problema, ¿no? No es un problema siempre y cuando yo entienda qué es exactamente lo que está pasando. Si tu ratio de conversión se ve así, siempre lo voy a decir y voy a empezar el vídeo de esta forma tan sencilla, pero que la sencillez nos ayuda a entender el proceso de una forma muchísimo mejor y más clara. El que haya ese proceso de inestabilidad siempre es debido a una falta de comprensión. ¿Qué quiere decir una falta de comprensión? Bueno, un mes bueno en un 55% lo puede tener cualquiera. Un mes bueno en un 80% lo puede tener cualquiera. Un mes malo en un 32% lo puede tener cualquiera. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es que de 12 meses que tenga el año, 10 meses te mantengas de una forma estable en torno a un 50-55%. Eso es lo complejo. Y es sencillo de entender, porque tú puedes medianamente entender que va a haber un mes en el que el proceso de cualificación sea mejor en tu empresa, sea mejor en tu negocio y que por ende los leads que te lleguen sean más cualificados y que por ende también la resistencia a la hora de tomar la decisión sea menor. Sin embargo, hay meses en los que a lo mejor esa cualificación no es tan buena por los motivos que sean y que en este caso la resistencia a tomar la decisión es más alta o te conocen menos o no tienen en este caso tanta conciencia del problema, en fin, cualquier motivo, cualquier motor que sea. ¿Y qué pasa? Que en el momento en el que un prospecto te ofrece una resistencia media o media alta a tomar la decisión, ya para ti ese prospecto o esa situación no sabes manejar y eso hace que en ese momento la persona tú sientas que tiene un problema, pero aun sabiendo que tiene el problema, terminas la llamada diciendo, joder, qué rabia me ha dado porque sé que tiene un problema y no he sabido cómo encontrar la forma de poder ayudarla. Porque no sé, porque me ha dicho que se lo tiene que pensar, porque me ha dicho que es el dinero, porque me ha dicho que tal, y no hemos encontrado una forma para poder realmente llegar a una solución. ¿Bien? Entonces, voy a ser muy claro, como te decía, el error número uno es una falta de comprensión. Es una falta de comprensión de no saber qué te hace tener un 55% y de no saber qué te hace tener un 32% y no saber qué te hace tener un 50%, un 60%, un 41% y un 80%.
no entiendes qué está pasando en la videollamada, no sabes verdaderamente qué te hace llevar un 55%. Yo te hago una pregunta y siempre haré la misma pregunta. Tú cuando terminas una videollamada y te compran, ¿sabrías decirme el por qué exactamente? Y no me vale decir porque tienen un dolor que yo resuelvo, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el motor, el motivo de compra? Lo mismo sucede cuando una persona, en este caso, no te compra, cuando llegas a ese 32%. Vale, que a lo mejor no era el prospecto más cualificado posible, ¿no? Pero vamos a entender que la cualificación era medianamente alta. ¿Qué le dio a esa persona verdaderamente a no comprarte? Llegas a entender que de tu responsabilidad, ojo, de tu responsabilidad no ejerciste y que por lo tanto condicionó la toma de la decisión, no supiste entender verdaderamente el riesgo que esta persona veía en la decisión y no le supiste, en este caso, dar una solución adaptada a esto. Esa es la cuestión. Y por supuesto, en el momento en el que vendes, no quiere decir que sea suerte y en el momento en el que no vendes no quiere decir que sea todo culpa tuya. Aquí vamos a hablar de responsabilidad. Tú eres responsable de vender y eres responsable de no vender, ¿ok? Vamos a hablar de estos entornos de responsabilidad, pero todo se ciñe a lo mismo. Hay una falta de comprensión del proceso. ¿Y eso por qué viene? Muy sencillo también, porque en el momento en el que tú te pones a vender, realmente, si yo te pregunto o sea, de lo que tú haces, ¿me sabrías explicar el porqué de cada cosa? El por qué le haces una pregunta, el por qué le pones el argumento aquí, el por qué a lo mejor le dices el precio en un momento y no en otro, el por qué en la fase de objeciones tienes esta pregunta, es decir, ¿sabrías entender el porqué de cada cosa? Seguramente, si estás en este vídeo viendo esto y te ha llamado la atención esto, la respuesta sea no, y es el 99% de los casos, no solamente eres tú, sino que en el 99% de las ocasiones la gente que vende no llega a entender verdaderamente el por qué hace lo que hace. ¿Qué me da a mí un proceso de comprensión? ¿Qué me da a mí entender por qué sí vendo y por qué no vendo? De las llamadas que más vas a aprender son de las llamadas que no vendas. Esas son las mejores. Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Las llamadas que no venden son las mejores. Tienes que aprender a no vender. Puede parecer contraproducente, pero es que es así. Las llamadas en las que no venden son analizadas y son comprendidas, en este caso, los motores que te hacen, en este caso, por no entender qué es lo que estaba sucediendo en ese tipo de ocasiones, son los que te hacen progresar. Para coger una bicicleta, lo que te hace coger la bicicleta no es el hecho de cogerla así, sino las veces que te caíste y cuando te caíste aprendiste a lo mejor que no tenías que pedalear de una forma o que tenías que equilibrarte de otra. Ahí es donde viene la cuestión. Entender por qué sí y por qué no. Sobre todo de las veces que en las que no vendas, vas a entender el por qué, vas a empezar a analizar el por qué sí y el por qué no. Y cuando llegas a la conclusión del por qué no, en la siguiente videollamada te va a dar lugar a poder mejorar, poder comprender mejor el entorno y aplicar soluciones adaptadas a lo que viviste en ese momento. Ahí, en ese momento, es donde empiezan a llegar procesos de estabilidad, porque ya no dependes tanto del prospecto, no, sino dependes de cómo yo, en función de lo que hago, lo analizo de una forma objetiva, fría y sin emociones, para poder llegar a entender qué es lo que he hecho mal y en la siguiente hacer bien. O sea, porque realmente una llamada que no vendas no supone nada. Dos llamadas que no vendas no supone nada. O sea, lo que supone es, al final, el conteo del mes, el conteo del trimestre o el conteo del semestre. Pero no te obsesiones con cada videollamada. Cada videollamada, disfrútala de verdad. O sea, pon el objetivo en el cliente, pon el foco en el cliente, que es lo que importa, y olvídate de lo demás. ¿Bien? Ok. Bueno, una vez dicho esto, que es, digámoslo así, a modo introductorio, vamos con el proceso. Bueno, ¿cómo estabilizar mi ratio de conversión? Ya hemos dicho que lo primero, lo más importante, es entender por qué sí y por qué no. De ahí viene precisamente lo que nosotros hablamos de y lo que nosotros formamos en cuanto a la conducta. ¿Bien? Aprender a vender a través de la conducta, a través de entender a las personas. O sea, esa es la clave, esa es la historia de todo esto. Bueno, las causas que están desencadenando en tu proceso de inestabilidad son sencillas y como he dicho al principio de esta clase, la vamos a diferenciar en 4 puntos. Un elemento disruptor, infoxicación, despersonalización y descenso del control en fase final. Bueno, muy simple. Vamos a empezar por el punto número 1. Bueno, elemento disruptor en fase inicial. Una de las causas que te da lugar a no tener procesos de estabilidad en cuanto a ratios es, primero, nosotros vamos a entender la toma de la decisión, es decir, que alguien realmente pueda llegar a comprarte, que alguien decida el hecho de comprarte, lo vamos a entender mediante 2 procesos, que si has visto vídeos antiguos míos seguramente sabrás. Proceso de confianza, trust, el cómo una persona verdaderamente sabe que soy yo la persona, en este caso, que le va a ayudar a, y el proceso de certeza, es decir, qué hay ahí para el cliente independientemente de que nos conozcamos y de que estemos a gusto y de que tú le caigas perfectamente al cliente. ¿Bien? Porque tú, o sea, tu amigo a ti te puede caer magníficamente bien y puede ser colegas y de puta madre, pero no le pagarías para que te solucione, yo qué sé, ¿qué te digo yo?
una tubería si no es fontanero, ¿vale? Entonces, hay que entender primero este proceso de la toma de decisiones como la dualidad entre la confianza y la certidumbre. ¿Eres tú? ¿Qué hay aquí para mí? Bien, una vez entendido esto, nosotros tenemos que entender que nosotros hacemos acciones que generamos confianza y generamos certidumbre. Generar confianza y certidumbre es clave en este caso para llevar a cabo y para facilitar la toma de la decisión por parte del cliente y, por tanto, en consecuencia, para estabilizar los ratios de conversión, para mejorar los ratios. ¿Por qué pongo aquí elemento disruptor fase inicial? Bueno, la primera fase, la que globalmente se conoce como rapport, es decir, como fase de conexión, esa primera toma de contacto, esa primera fase inicial, en la mayoría de las ocasiones nosotros actuamos de la misma forma o, digámoslo así, con los mismos patrones, ¿no? Yo seguramente, con lo que voy a decir, te suene. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿de dónde eres? Pues de Madrid. Ah, qué bien, qué guay y tal. Yo también estuve en Madrid el verano pasado y la verdad que me lo pasé muy bien, porque tal, porque cual. Si haces eso, es porque todavía no llegas a entender verdaderamente cómo se genera lo que se llama el efecto soul friend, es decir, cómo yo puedo conectar 100% con una persona, no que me vea como un vendedor, sino que me vea como un facilitador, como un intermediario. O sea, yo no quiero que me vean como la figura de un vendedor, de, ostras, el típico tío que me hace siempre las mismas preguntas, que yo ya sé que me pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu día? ¿O de dónde eres? Para establecer una relación de confianza conmigo al principio y luego venderme, ganarse mi confianza para luego venderme. Eso lo hace todo el mundo. Entonces, hoy tienes que entender que las relaciones entre vendedores y compradores gana, en este caso, quien más se interese por el que compra. Gana quien más disruptor sea, quien más te demuestre que menos le importa la transacción y más le importa la persona. En este caso, hay que intentar ser genuinos. O sea, si estás en un negocio en el que estás vendiendo algo, interésate más por la persona que por la transacción. Es básico para generar ese elemento disruptor. Porque como tú, hay muchos. Como yo, hay muchos. Pero ¿qué nos diferencia? Nos diferencia únicamente el interés por la persona genuino a el interés por la transacción. Qué es lo más sencillo? ¿Interesarse por la transacción o por la genuinidad de la persona? Por la transacción, ¿por qué? Porque es el beneficio unipersonal, está gestionado a través del ego. Es un proceso egoísta. Ok, yo estoy vendiendo coche y lo que me interesa es vender el coche. Yo estoy vendiendo un plan de nutrición y lo que me interesa es vender el plan de nutrición. Pero el enfoque debe de ser totalmente diferente para aprender a gestionar y aprender a estabilizar los ratios. Interesarte de verdad por la persona. Bien, entonces, deja ya, por favor, te lo digo de corazón, deja ya de hablar de qué tal estás, cómo ha ido el día, de dónde eres, yo también, de encontrar lo que se llaman como los patrones o los elementos comunes. Eso, repito, lo hace todo el mundo. Tienes que intentar generar en un primer momento, una primera instancia, un elemento más, en este caso, que no sea tan común. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Imagínate que yo entro en la videollamada y esta persona he visto que en Instagram tiene una foto con un perro, por ejemplo, no tiene el perfil abierto, sino tiene la foto con un perro. Pues, por ejemplo, yo procedería de la siguiente forma. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, espérate un momento, a ver si te escucho bien. A ver, ¿me escuchas tú bien? Sí, espero dos o tres afirmaciones del prospecto. Sí, sí, todo bien, vale, perfecto, muy bien. Oye, Juan, antes de nada, oye, una cosa que se me acaba de venir a la cabeza, porque es que, mira, yo soy un amante de los perros, Nacho, un amante de los perros. Y a mí siempre me gusta, antes de las videollamadas, pues no sé, chequear en Instagram y ver un poquito, a ver qué os contáis, de dónde sois y tal. Y lo primero que he visto es una foto con un perro. ¿Ese perro es tuyo? ¿No es tuyo? ¿De quién es? Cuéntame. Me intereso por las cosas que para el prospecto son importantes, ¿ok? Si mi prospecto tiene, en este caso, un perro en una foto de perfil, significa que le representa. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer en una fase de inicio? Lo mejor que yo puedo hacer en una fase de inicio es interesarme por las cosas que a mi prospecto le interesan. Punto. Habla de eso. No seas común. Por ejemplo, si también le puedes decir al prospecto, oye, mire, fulanito, yo sé que lo lógico es que te pregunte por tal, pero te voy a preguntar otra cosa porque me interesa más esto por parte tuya, porque, o sea, sé disruptor en un primer momento. Una primera buena impresión es súper importante. Si nosotros entendemos, fíjate, lo hago con el proceso número 2. ¿Por qué pongo infoxicación? Uno de los errores principales, también por los que no se establecen bien los ratios de conversión, es porque verdaderamente no llego a comprender con exactitud a lo que mi prospecto le pasa, el problema de mi prospecto, no lo llego a entender en su totalidad. Y no lo llego a entender en su totalidad por dos cosas, o porque no hago buenas preguntas y no solicito buena información, o porque me atiborro de información, porque apunto demasiadas cosas. Si, por ejemplo, tu folio en el cual apuntas, tu iPad o lo que sea, se ve así después de una videollamada, cuando llegas al cierre, se ve así,
significa que ha habido un proceso de infoxicación, que estás más en él. No quiero perder puntada de nada de lo que me dice, porque todo lo que me dice es importante, pero luego a la hora de hacer el argumento, a la hora de hacer el cierre, realmente cuando veo el folio digo, no tengo ni puñetera idea de lo que he apuntado y por lo tanto realmente no estoy siendo coherente con el prospecto, es decir, no lo estoy verdaderamente ayudando porque ni siquiera yo sé lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, siempre hay que intentar entender que el proceso de recapitulación, en este caso de información, o de cómo yo voy a llegar a entender lo que le pasa verdaderamente imperfecto, por supuesto, las preguntas son importantísimas y es más o igual de importante el que sepas almacenar esa información, es decir, el que tú te quedes con esa información, que la almacenes en tu cabeza, que la adhieras de verdad. Por eso nosotros hablamos de un proceso de escucha activa, porque yo no quiero apuntar información. Porque cuando apunto información, automáticamente es como darle a un delete. Es decir, es como echarle a la basura. ¿Por qué? Porque yo lo único que estoy haciendo es presto atención momentánea en el caso en el que yo estoy con el prospecto, apunto y como sé que la apunto, la olvido. Porque sé que la tengo ahí. Sin embargo, la ejecución es totalmente diferente. Yo lo que tengo que hacer es retengo, escucho, presto toda la atención en lo que me están diciendo y luego cuando yo voy a apuntar pongo a lo mejor 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, que son un resumen de lo que el prospecto me ha dicho. Así es una de las formas más importantes para almacenar la información y que cuando yo almaceno la información, a mí solo me basta después de una fase de argumento de leer 2 o 3 palabras para volver a retomar toda la información con lo que yo ya realmente he almacenado, ¿no? Entonces, y luego además también, por supuesto, en el momento en el que tú veas ese folio limpio con 2 o 3 cosas que son cosas importantes distribuidas por fases, te va a ser mucho más fácil poder acceder a esa información y poder adaptar mucho mejor a la fase del argumento. Bien, por tanto, parte súper importante, punto 2, en el cual no obtienes un ratio estable de conversiones porque no llegas a entender verdaderamente al prospecto, ni con las preguntas acertadas, ni además también hay un proceso, como hemos hablado, de infoxicación. Esto es una de las cosas que ya tienes que cambiar a partir de hoy. ¿Bien? Ok. Pasamos al punto número 3, que hablamos de la despersonalización en la fase de argumento. Al final, como hemos dicho en una fase anterior, el proceso de la toma de la decisión lo estudiamos a través de la neurociencia y la neurociencia nos dice que se tiene que estipular desde 2 perspectivas, confianza y certidumbre. Confianza, eres tú, y certidumbre, ¿qué hay aquí para mí? Bien, ok. Entonces, cuando entramos nosotros en una parte de argumento, es decir, que el prospecto realmente lo único que está buscando es, oye, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución a mi problema? ¿Qué tienes tú que a mí me interese, que a mí realmente me valga la pena? Bien, ante esa pregunta es importante nosotros entender el proceso de la videollamada. Aquí tenemos 4 puntos iniciales, ¿no? El elemento disruptor, infoxicación, despersonalización y bajo control. Bien, todo esto está en orden. Es decir, si yo no genero un buen elemento disruptor al principio que va a propiciar a que mi prospecto se sienta más confianza conmigo, que me sea más sincero porque se abra más, se generen apertura, eso va a facilitar que yo en este caso obtenga más calidad de la información en un proceso de escucha. ¿Qué va a proceder si yo tengo mayor calidad de información y puedo saber verdaderamente lo que le pasa a mi prospecto? Que luego en la fase de argumento, es decir, en la explicación de mi servicio, yo lo haga más adaptado con la información veraz y que mi prospecto note la sensación de, wow, este tío me ha escuchado, sabe perfectamente lo que quiero y cómo lo quiero, de puta madre. Por tanto, a la hora de tomar la decisión hay una resistencia mucho menor. Pueden haber otros problemas, pero las resistencias siempre son menores. Entonces, todo va a consecuencias, o sea, son directamente proporcionales la una de la otra. Bien, entonces, en el punto número 3, mirad chicos, hay algo que yo siempre pregunto a la hora de iniciar una formación conmigo. Y yo siempre pregunto, oye, ¿cuál es para ti la fase, digámoslo así, que mejor se te da, que tú crees que mejor se te da? Y siempre me dicen la fase de la explicación de mi programa. Bien, cuando yo digo que cuál es la fase que mejor se te da, no es cuál es la fase en la que tú más brillas, ¿bien? Sino cuál es la fase en la que tu prospecto siente más que te quiere comprar. Es que es muy diferente, ¿bien? Porque, te recuerdo, sigues posicionado en el yo. En el yo soy lo más importante y mi programa es lo más importante. Obviamente que tu programa será de la llamada lo que mejor hagas, porque es lo que controlas, es lo que dominas, es tu niño pequeño. Está claro que sí. Pero mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta va en cuánto y de qué forma, a nivel de efectividad, eres capaz de, sabiendo tú lo que haces y sabiendo lo que el cliente quiere, eres capaz de adaptarlo y fusionarlo y que luego el cliente, cuando llegue la hora de tomar la decisión, que le comentes el precio, diga, wow, esto es realmente lo que estaba buscando, te pago porque lo tengo clarísimo. De 0 a 10, ¿cuánto sitúas
tu punto de certeza en una fase de argumento. Por eso hablo de la despersonalización del argumento, porque eso es clave para mantener los ratios estables. Que verdaderamente el prospecto note que eso que le estás contando tú es exactamente lo que esa persona quiere. ¿Bien? Entonces, ¿qué es despersonalizar? Primero, primer síntoma, modo básico. Si tú todas las explicaciones de los programas las haces de la misma forma a todos los prospectos. Eso está todavía en un modo muy básico. ¿Bien? Todavía no entiendes de qué va la película. Dos, si empiezas a adaptar, por ejemplo, con frases como, oye, en tu caso, Juan, por ejemplo, pero no te sales mucho de la línea. Y luego, punto número tres, digámoslo así, que es como el modo de proceder en el cual nosotros tenemos en el punto, imagínate, ¿de acuerdo? Que esto es el epicentro. El punto del centro es las necesidades del cliente o el problema del cliente, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, que es sobre lo que tiene que circular todo. Y lo de aquí es tu argumento. ¿Qué quiere decir? Que tu argumento se adapta al cliente. No es al revés. Es decir, que tu argumento es, que tu cliente es el que se tiene que adaptar al argumento. No, al revés. Que es el epicentro, el cliente, las necesidades de tu cliente y es el argumento, es decir, lo que tú haces es lo que realmente favorece a la adaptación. ¿Por qué digo esto? Esto es un ejercicio muy importante porque aquí, de nuevo, el ego se desvanece. Porque yo posiciono en un punto más alto a la necesidad de mi cliente por encima de mi argumento. Para eso yo tengo que aceptar que tanto yo como lo que yo hago no importa tanto, sino lo que más importa verdaderamente es lo que a mi prospecto le ocurra, lo que a mi prospecto le pase, la necesidad de mi prospecto, lo que mi prospecto quiera. Todo circula en torno a eso. Entonces mi argumento lo tengo que adaptar siempre, cada videollamada en función de mi cliente. Yo tengo que tener una estructura básica, pero tengo que adaptarlo en función de lo que para mi cliente sea importante. Eso es clave, repito, clave para entender un proceso de estabilidad en ratios de conversión. Generar lo que nosotros denominamos el efecto de traje a medida. Clave, importantísimo. ¿Bien? Ok. Por último, y para finalizar, pongo por aquí disminución, en este caso, o bajada de control en una fase final y no compresión del riesgo. Como he dicho, todas están entrelazadas y la fase final no es la menos importante, pero me llegan muchas personas que me dicen, oye Pablo, tío, coméntame cómo puedo hacer esto en una fase final, cómo puedo hacer esto en las objeciones, que me dicen esto y no sé qué decir, es que tal, es que cual. Bien, nosotros tenemos que entender que la fase final, la fase de objeciones, no es la fase más importante de todas. Es la fase en la que más control debes de tener y que más resolutivo tienes que ser. Sí, pero no es la fase más importante de todas. ¿Por qué? Porque realmente el trabajo se hace mucho antes. El trabajo, o sea, si tú esperas una fase de objeciones para hacer el trabajo, es como, ¿qué decirte? Como querer aprobar un examen de un año estudiando el día antes. No, o sea, no tiene sentido. Lo que tienes que comprender es que el trabajo se hace antes, desde el primer momento en el que contactas con la persona, desde que haces las preguntas, desde cómo generas esa confianza, desde cómo le haces el efecto traje a medida, cómo adaptas el argumento, es decir, todo ese tipo de cuestiones. Lo último en lo que te tendrías que preocupar es en la fase final. Bien, pero aún así, llegando a la fase final, porque puede ser en muchas ocasiones que la persona verdaderamente, oye, por lo que sea, siente algún tipo de resistencia, lo que tengo que decirte es, lo que da lugar a no estabilizar el ratio de conversión es que hay una bajada de control en la fase final, la fase de la toma de la decisión. Cuando digo una bajada de control es, primero, modo base, que ni siquiera eres capaz de preguntar para comprender qué le pasa al prospecto. Lo que tú llamas que no eres capaz de rebatir objeciones. ¿Vale? Yo lo llamo de otra forma, porque yo el verbo rebatir no lo utilizo para una fase de objeciones porque genera una connotación negativa. Dos, que verdaderamente puedas llegar a intentar comprender el proceso, pero sin saber hacia dónde vas. Es decir, lo típico que estás preguntando, pero dices, bueno, y lo siguiente que le pregunto, ¿qué es? No tengo ni idea. O sea, me pongo a decirle cosas y verdaderamente no llego a ningún tipo de conclusión. Me amarga esto. ¿Bien? Y el tercer punto, digamos que es lo bueno, lo estable, lo establecido, lo que genera control, es saber exactamente qué estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo y llevando mi prospecto por el camino adecuado. Bien, cuando digo que hay una bajada de control en una fase final, que esto está generalizado, es que no llegas a entender que en el momento en el que una persona te dice, me lo tengo que pensar, tengo que mirarlo tengo que consultarlo significa que hay un riesgo, miedo, barra, como lo quieras llamar, que hace que impida que el prospecto realmente vaya a tomar la decisión, ¿ok? Y ese algo, tu principal misión es identificarlo, es entenderlo. Pero todavía no entiendes cómo eso se identifica, porque siempre piensas
que la principal causa por la que no te compran es por la económica. Piensas, de las 5 últimas videollamadas que no te compraron, dime, de verdad, ¿por qué no te compraron? ¿Qué te dijeron? Piénsalo. Estoy segurísimo de que muchos de vosotros me diréis por tema precio. Y sí, algún día haré un vídeo de esto y si no te compran no es por tema precio, sino es porque verdaderamente no hemos encajado ese traje para que la persona realmente no sienta riesgo a la hora de tomar la decisión. O sea, yo sí voy a comprarme, ¿qué te digo yo? Un coche me cuesta 60.000 euros, 70.000 euros, que yo a lo mejor ese coche no lo necesito. No te lo compro no porque no quiera gastarme 70.000 euros, sino porque verdaderamente no has entendido cuáles son mis necesidades, qué es lo que verdaderamente quiero y me has ofrecido un coche que no es para mí. El dinero es lo de menos, el dinero al final es una consecuencia. Porque cuando tú realmente tienes un problema de verdad, tú estás dispuesto a pagar. O sea, es lo que llamamos el tangible con el intangible. ¿Cuánto vale, por ejemplo, si tú tuvieras un hijo y este niño estuviera malo y tuviera un tratamiento experimental? ¿Cuánto vale ese tratamiento experimental por la vida de tu hijo? ¿Cuánto vale? Dímelo. No, no lo sabes. Estamos comparando un tangible con un intangible. No funciona, no vale. Entonces, el dinero simplemente tómatelo como una parte de la ecuación en la que será simplemente una mera consecuencia directa y proporcionalmente a lo claro que tenga o lo no claro que tenga una persona a la hora de tomar una decisión. Por tanto, como te dije, lo principal y lo más importante que tienes que entender es la comprensión del riesgo. Es decir, en el momento en el que te digan, oye, me lo voy a pensar, obsesiónate por intentar entender qué hay ahí detrás de eso. Y cuando identifiques qué hay ahí detrás de eso, entonces y solo entonces le gestionas y le ofreces una solución adaptada a eso. Pero por favor, olvídate de pensar siempre que el motivo por el que no te compran es económico. Yo a mis alumnos siempre les digo una cosa, si después del precio el prospecto me propone que el tema es económico, siempre juega con el beneficio de la duda. Ojo, con eso no estoy diciendo que tu prospecto te está mintiendo en ese momento. No, te estoy diciendo que simplemente juegues con el beneficio de la duda, de poder decir, bueno, quizás hay algo más, voy a investigar. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues hasta aquí. Espero que te hayan ayudado estos 4 puntos y el punto de la falta de comprensión, porque son puntos súper importantes que estoy seguro que si empiezas a aplicar este tipo de cuestiones vas a mejorar notablemente la estabilidad de los ratios de conversión, que es algo súper importante para consolidar un negocio, que se mantenga estable a nivel de facturación el mayor tiempo posible. Esto es todo. Nos vemos en el siguiente. Adiós, chao.